Entonces, para que quede grabado, estoy diciendo que el versículo base que vamos a trabajar está en Mateo 18, versículo 21 al 22. Este es nada menos que Pedro preguntándole al Señor Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando éste peque contra mí? Y él mismo se responde, ¿te parece bien 7? A mí me parece un buen número, Señor, porque si digo 2 es muy fácil. Si digo 1, pues también es re facilísimo. Pero como yo quiero ser el berraco de los apóstoles, entonces yo voy a decir 7. Quizás el maestro me aplauda cuando yo diga 7, ¿cierto? Y entonces él no contó con lo que le iba a responder Jesús. Porque Jesús entonces le dijo en el verso 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y yo pienso que ahí Pedro se desmayó, porque inmediatamente la Biblia termina ahí, pasa a otro tema. O sea, mientras resucitaban a Pedro, pues, del shock y de la chapulinada que acababa de suceder, yo pienso que la Biblia por eso pone un punto allí, ¿verdad? Y solamente me dice, váyanse ustedes, pues, a un versículo paralelo a este que está en Lucas 17, del 3 al 4. Las personas que tengan Biblias que tienen esas concordancias lo pueden mirar, ahí está. Lucas 17, del 3 al 4. O sea, Pedro se desmayó. Pedro pensó, wow, yo le digo al maestro que voy a perdonar 7 y wow, el maestro va a estar feliz, ¿verdad? Entonces, Pedro empezó a hacer las cuentas. ¿Cómo es la cosa? 70 veces 7, o sea, 490 veces y ¡pum! Se desmayó. Pienso yo acá. Y yo me pregunto, cuando yo leo este versículo, yo me pregunto, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿seremos capaces de perdonar 70 veces 7, como Jesús aquí me lo está diciendo? 70 veces 7. O sea, a una persona, vamos a cerrar micrófonos, Vivi. Perdón, pensé que estaba. Bueno, a una persona que me ha herido, que me ha ofendido, que me ha agredido, que me ha hecho quién sabe qué cosas y no voy a entrar a detalles, ¿verdad? ¿Seré capaz de perdonarlo 490 veces? ¿Mm? Y entonces, leamos el versículo paralelo de Lucas 17 como para hacer la tarea bien hecha. Vamos entonces al versículo que me dice la palabra, en Lucas 17, y él dice muy claramente aquí, en el verso 4, lo mismo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. E inmediatamente los discípulos en ese mismo mensaje que acabamos de leer en Mateo, pero que ahora lo estamos leyendo en Lucas, cuando Jesús dice todo esto, o sea, 7 veces 7, y tras de eso, si cada vez que te ofende, Él vuelve y te pide perdón, perdónalo. Entonces, inmediatamente los discípulos, aquí Lucas me da un detalle diferente a Marcos. Marcos diferente a Mateo. Mateo cambia, se desmayó Pedro, pero aquí Lucas me da un detalle que no me da Mateo, que dice, dijeron entonces los apóstoles, aumentanos la fe. O sea, los apóstoles se dieron cuenta, perdón, yo no puedo hacer eso. Para yo poder perdonar a alguien que me haya agredido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y muchas más veces, hombre, yo tengo que tener una fe muy grande, Señor. O sea, por eso aumentamela, porque como yo estoy ahora, yo no puedo. Los mismos discípulos dijeron, no podemos, es imposible. Los mismos discípulos dijeron, para nosotros poder hacer eso, para nosotros vivir en ese estándar que tú quieres, Jesús, para nosotros poder entonces hacer eso, hombre, aumenta nuestra fe. Incrementa nuestra fe sobre el perdón. Los discípulos llegaron a esa conclusión. Señor, aumenta nuestra fe para nosotros poder hacer eso, para extender perdón a aquellas personas que me han dañado. También encontramos en Mateo, volvámonos otra vez a Mateo, también encontramos en Mateo, pero en esta vez en el
capítulo 5, algo también importante que me dice el mismo Señor Jesucristo. Y voy a leerles desde el 43 al 44. Mateo 5, del 43 al 44, estoy trabajando la Reina Valera. Cuando no la esté trabajando, le diré qué versión estoy leyendo. ¿Ok? Entonces, otras palabras aún mucho más difíciles de entender. Este es Jesús hablando. Y entonces le dice lo siguiente a sus discípulos. En el verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, esa sí está facilísima. Esa sí la entendemos. Esa sí es bien fácil. Amar al que me ama, es obvio. Y aborrecer al que no me quiere, pues así está facilísimo. Pero Jesús no para allí. Jesús no frena allí, solamente aman a quien los aman. Llévense bien con las personas que piensan igual que ustedes. Quieran a los que lo quieran. No, Jesús, aparte de eso, también me dice algo en el 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y les digo la verdad, yo sé que yo soy muy demasiado sincera, que eso me trae muchos problemas también. Yo les digo la verdad, yo sí tengo un grave problema con ese verso, muchísimo. Yo tengo problemas. Y si ustedes son honestos también, deben decir esto. Es un estándar de vida que no es fácil. Ver a alguien que me hizo mal y sentir gozo de verlo, eso no está en nuestro corazón. No está, por más aquí cristiano, pues, inmortalizado que usted quiera parecer. No está en nuestro corazón. Uno perdona, pero cuando uno ve a esa persona, o cuando uno oye de esa persona, uno, porque no está en nuestro corazón perdonar de ese estándar que me está pidiendo Jesús. Ama a quien te ultraja, no está en nuestro corazón. Nosotros los seres humanos no tenemos eso en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, nos enfrentamos a una sociedad que muchas veces se busca aprovecharse de nosotros, maltratarnos, y entonces en la iglesia cuando llegamos lo primero que nos dicen es, tienes que perdonar. Y yo me pregunto, ¿es correcto siempre llegar allí? ¿Y dónde está la justicia? Y estas son preguntas que yo me hacía muchas veces cuando yo llegué a la iglesia. Y después quizás al final de este estudio contaré algo un poco. Y yo pasé por situaciones muy difíciles. Y lo primero fue, tienes que perdonar para que te liberes. Y yo, pero ¿cómo hago eso? No, sencillamente perdona y olvida. Pero yo me preguntaba, ¿y dónde está la justicia? ¿Cómo concilio eso? ¿Cómo concilio perdón y justicia? ¿Dónde entra entonces la justicia en el perdón? Ver todo esto que pasa en el mundo, asesinatos, violaciones, muertes de niños, violaciones en serie, en fin. Y tú llegas a la iglesia y te dicen, mira, tú eres ahora una seguidora de Cristo. Y la palabra entonces dice que tienes que perdonar a tus enemigos. Y yo al principio tuve mucho problema con eso. Y a pesar de que perdoné, caminé muchos años en el cristianismo con dolor en mi corazón, con pesos demasiado fuertes en mi corazón. ¿Ok? Entonces, también nos dice, mire, eso que le pasó a usted, por más grave que haya sido, esa persona que le hizo todo lo que le hizo, era un hijo en desobediencia. Usted no tiene que olvidar eso. Cuando una persona no hace lo que la Biblia dice que tiene que hacer, es un hijo de Satanás, es un hijo de las tinieblas, es una persona que está influenciada por Satanás. Él estaba siguiendo a su Dios Satanás, estaba siguiendo lo que el príncipe de la potestad del aire, Satanás, tiene poder sobre él, porque era un hijo en desobediencia. Y entonces
Usted tiene que entender eso, primero que todo, para que sane su corazón. Y sí, fue un gran antídoto. Entonces yo empecé a hacer ese ejercicio, empecé a pensar, listo, esto que me pasó con esta persona era porque no conocía a Dios. Y sí, me dio un poco de calma en mi corazón, pero mi dolor no se fue. Y entonces también tengo que pensar, mire, todo eso que le pasó, ese hombre que le hizo todas esas cosas o esa mujer o lo que fuese, ¿verdad? Ese hombre, sus acciones fueron castigadas. Sí hubo justicia, fueron juzgadas. Y yo, pero yo lo veo campante en la calle. Es más, sí, lo veo campante allí. ¿Cuántas de nosotras hemos pasado por un matrimonio donde nos han dejado por otra? Y luego vemos al esposo de la mano con la nueva adquisición. Y yo le entregué mi vida. Y yo le di mis hijos. Y luego me dejó como plato de segunda mesa tirada. Y yo lo veo, yo no veo que él haya pagado por lo que me hizo. Así pensamos nosotros. Pero también no se pueden ustedes olvidar que sí, ya hubo justicia. Eso que él le hizo a usted esas acciones ya fueron juzgadas. ¿En dónde? En la cruz. Cristo ya pagó también por eso. Cristo pagó no solamente por las suyas, Cristo pagó por los pecados de la humanidad entera. Ese personaje que le hizo todo el daño que le hizo, también por él Cristo pagó. Por eso la Biblia me dice, mire, yo hago salir el sol sobre justos y sobre injustos, ¿verdad? Sobre inocentes y sobre pecadores. Ahora el problema es que usted acepte mi paga para que usted entonces ya no sea hijo de desobediencia, sino que ya usted sea hijo del Señor. Sin embargo, señoras, todavía me seguía doliendo. Todas estas cosas no las entiendo, Señor. ¿Cómo concilio esto? No, Suana, sencillo. Tú tienes que entender que esas acciones ya fueron ejecutadas por Cristo. Porque Jesús no solamente te perdonó a ti, llevó tus pecados, sino todo lo del mundo. Y hasta que tú no entiendas eso, hasta que tú no pienses que esa persona ya pagó y tú la ves libre en la calle como si no ha pasado nada, y no es así. Ese pecado ha sido juzgado también en la cruz. Ya hubo justicia. El amor de Dios es tan infinito, señoras y señores, que al mismo tiempo es muy difícil de comprender. Este tema del perdón es muy difícil de comprender. ¿Yo cómo hago para entender? Sí, listo, ese hombre que va por la calle, que me violó, que me ultrajó, que me humilló, todo lo que ustedes quieran. También Cristo por el pago, ¿yo cómo entiendo eso? ¿Cómo hago que eso sea un buen antídoto para mi corazón? Bueno, vamos a mirar, ¿verdad? A pesar de que el amor de Dios es difícil de comprender, es tan infinito que no nos cabe qué tanto Dios nos ha amado, porque Dios es amor, Dios es santo y Dios es justo, tres atributos que no se les puede olvidar de Dios nunca, pero también quiero que analicen que muchas veces lo que nosotros venimos creyendo, ¿verdad? Tenemos que ajustarlo a lo que dice la obra de Dios y no de pronto a lo que nosotros hayamos creído. Vuelvo y les repito, todo esto que estamos aquí leyendo, que les estoy diciendo que es bien difícil de comprender, un amor tan tenaz que Dios mismo nos diga, es que yo pagué por todo el pecado de la humanidad, ese pecado más grave, a Hitler mismo que hizo tantas aberraciones, hasta por él yo pagué. Ah, pero Hitler no se arrepintió, bueno, ya esa es otra cosa, ¿cierto? Allá lo veremos en el lago de azufre y fuego. Pero si Hitler se arrepintió, ese es el amor de Dios que no podemos entender, pero ese es el amor de Dios. Entonces, para entender la Biblia, porque hay cosas en la Biblia, porque el tema está muy claro, ¿el perdón tiene límites? Y ustedes dirán, no, después de esos versos, no. Porque después que yo leo todo esto, no tiene límites. Yo tengo que perdonar a todo el mundo. Y déjenme decirles, señoras, el perdón sí tiene límites. El perdón sí tiene límites. Buena noticia, quizás para aquellos que aún no concilian el perdón con la justicia.
Primero quiero que entiendan, Cristo pagó por todo, aún por ese hombre o esa mujer o lo que fuera, o la suegra que le hizo todo el daño que le hizo, ya Cristo pagó por eso también. Es lo primero que usted tiene que pensar. Por ese hombre, ¿para qué? Para que usted no se mate con su propio veneno, ¿ok? Lo primero que tiene que pensar, así como usted la perdonó Dios, Dios también tiene extendida esa gracia y esa misericordia para aquel que también pecó. Entendiendo que cuando hizo lo que hizo, estaba manipulado porque era un hijo en desobediencia, estaba manipulado por Satanás, exactamente, Anita. Estaba manipulado por las fuerzas del mal. Entonces, como una persona que está manipulada por las fuerzas del mal hace cosas que uno no se explica. ¿Cómo así? Pero si él me amaba, ¿y cómo así ahora me manda, mejor dicho, ahora yo soy lo peor? Ahora, mejor dicho, cualquier cosa que pueda hacer para hacerme mal, Dios mío bendito, lo hace con un placer. Bueno, es el momento de aplicar el que en esa cruz también Cristo pagó por él, y que así como tus pecados te fueron perdonados, también los de él le fueron perdonados. Primer punto, ¿están conmigo? Primer punto, nunca te olvides de que Cristo ya pagó, ¿verdad? Pero el perdón sí tiene límites y vamos a revisarlo, pero antes de eso, ¿verdad? Para entender la Biblia, yo voy a repetir esto 1000 veces y de pronto me les tome unos minuticos más de la horita, pero quiero que esto quede muy claro, que es la introducción al tema. Para entender la Biblia, quiero recordarles el consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Si ustedes han estado aquí en estos estudios todo este año, saben que no es la primera vez que voy a hablar de esto. Saben que Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, que queda en Turquía, una de las iglesias más grandes que hubo en la antigüedad. Pablo le dice a ese pastor, por favor, entiéndanme lo que les estoy diciendo, no es cualquier cosa. Pablo le dice, le está hablando a un pastor, a alguien que tiene a cargo una iglesia en Turquía, y le da unas instrucciones específicas muy claras en 2 de Timoteo 2:5. En 2 de Timoteo 2:15. Pablo le dice lo siguiente a ese pastor. En la Reina Valera dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le está diciendo a un pastor, mi querido pastor Timoteo, usted va a tener que usar bien esta palabra de verdad. Usted va a tener que usarla muy bien. Pero miren que en el inglés, en la King James, ahí sí le voy a pedir el favor a Maffer que me ayude. En el inglés está mejor traducida que en el español. Léenoslas, por favor, Maffer, en la King James, este mismo verso. Y dice una palabra. Dame un segundo, Juanita, me paso al inglés. Ok. La King James, una de las mejores traducciones de la Biblia la tiene la King James. Y vamos a King James. Si Male la tiene también. Segunda de Timoteo. 2:15 en la King 2:15. James. Dice así. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Exacto. Dice, divide correctamente. Divide correctamente. Esta Biblia no se puede coger y leer un versículo sin dividir correctamente la palabra de Dios, porque entonces se van a cometer unos errores doctrinales bien grandes. Y ahora lo vamos a mirar. Quiero también que vean varias versiones. Vamos a mirar varias versiones en español. Maffer, nuevamente, pásate por favor al español. La King James dice claramente, estudia para que te presentes aprobado. Divide.
correctamente la palabra de Dios. Divídela correctamente. Vamos a trabajar, Maffer, léeme la NBI. Vamos a leer la NBI, la Dios habla hoy, la Nueva Biblia de las Américas. ¿La tienes? Sí, aquí la tengo, Sonita. Aquí voy. Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. NBI dice, esfuérzate. King James dice, estudia, esfuérzate por llegar a Dios aprobado, interpreta rectamente. O sea, que hay pastores, hay líderes que pueden interpretar no rectamente la palabra de Dios. Sí. Si no, Dios no lo estuviera diciendo. Dime, la Dios habla hoy, Maffer, por favor. Dios habla hoy, dice, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Ahí está. Que enseña debidamente. O sea que hay líderes, o sea que hay pastores, o hay ministerios, o hay iglesias que no enseñan debidamente. La respuesta es sí. Miremos la nueva versión de las Américas, NBLA. Listo. Esta nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Que maneja con precisión. O sea, vuelvo y les repito, que pueden haber pastores, iglesias, líderes, congregaciones que pueden no manejar con precisión la palabra de verdad. Así como usted la puede manejar con precisión, también la puede manejar sin precisión. Miren otra versión, la NTV. La NTV dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Imagínense eso, que explica correctamente la palabra de verdad. O sea que puede haber un pastor, un líder, un ministerio, una iglesia que explica incorrectamente la palabra. Sí. La respuesta es sí. ¿Se puede explicar, trazar, dividir mal la palabra? Sí. ¿Puede usted creer que lo está haciendo bien y cuando llegue arriba resulta y pasa que no? Sí. Y miren, esta es una instrucción del apóstol Pablo a una persona que puso como pastor en una iglesia, Timoteo, en Turquía. Usted va a tener que manejarla con precisión, pastor Timoteo. Usted va a tener que explicarla correctamente. Usted va a tener que trazarla muy bien esta palabra. Usted va a tener que interpretarla rectamente. Mis amigos, interpretar mal esta palabra les va a llevar a problemas bien serios. Y una de las decisiones, y aprovecho y paso y hago esta publicidad, una de las decisiones más importantes que ustedes pueden tener en la vida es debajo de qué ministerio se sientan. ¿Por qué? No porque diga Iglesia Internacional de los Santos Apóstoles y Reyes, significa que trazan bien la palabra o enseñan debidamente, ¿verdad? Una de las decisiones más importantes para un judío es precisamente esta, debajo de qué rabí se va a poner. Un rabí es un pastor, lo que llamaríamos aquí pastor. Un rabí es un maestro. Acuérdense que cuando Jesucristo vino a la tierra, una de las funciones era esa, ser rabí, maestro. ¿Se acuerdan que le preguntaban, maestro, ¿qué piensas de esto? Maestro, ¿qué piensas de lo otro? Maestro, ¿qué piensas? Pero Jesucristo no era el único rabí. Había muchos rabís en esa época en Israel. Habían de la denominación de los seduceos. Estos rabís le decían a la congregación, o sea, a sus seguidores, la resurrección de los muertos no existe. ¿Qué pasó? Ellos no trazaron, no dividieron correctamente la palabra. Ellos no estaban enseñando correctamente al pueblo. Había también otra, los fariseos. Los rabís fariseos
son una denominación que le decían a la gente, a sus seguidores, mire, usted entre mejor se porte, entre mejor cumpla los mandamientos, usted va a ser mucho más justo delante de Dios. O sea, Dios le va a dar a usted la justicia por sus obras. Y sabemos que eso es incorrecto. Porque las mismas escrituras nos dicen que nadie se puede justificar delante de Dios. Ningún humano es justo delante de Dios, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pertenecer a una denominación, a este tipo de denominaciones que no dividen, que no trazan, que no enseñan correctamente la palabra de Dios, es bien grave, gravísimo. ¿Recuerdan a Nicodemo? Nicodemo era del Sanedrín, de los 70 principales de los judíos. Y entonces se acerca a Jesús, estaban charlando. Y entonces Nicodemo le pregunta qué hay que hacer para nacer de nuevo. Rabí Jesús, maestro Jesús, hablándole a otro maestro. Ustedes me están entendiendo. Rabí Jesús con otro maestro. Y entonces Rabí Jesús o maestro Jesús le dice, me encanta la ironía de Jesús aquí con Nicodemo. Le dice, ¿cómo así, Ole? ¿Cómo así que cómo haces para nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, tú siendo maestro y no sabes esto. Impresionante. Ser un maestro de la palabra es una posición bien delicada. Porque el dictamen es, si una persona se va a considerar que puede enseñar, tendría muy en cuenta seguir claramente 2 de Timoteo 2:15. Usted tendría que trazar bien la escritura, dividir correctamente, enseñar debidamente, estudiar, presentarte a Dios aprobado. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo algo a estas personas cuando Él llegó aquí a la tierra y Él estaba enseñando y dividiendo correctamente la escritura porque Él mismo era Dios mismo, era el autor de la palabra. Entonces Jesús sí sabía lo que significaba dividir correctamente las escrituras y dio un dictamen bien complicado. Vámonos a Mateo 15. En Mateo 15 vamos a leer del 12 al 14. Dice así. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? O sea, una denominación. Se ofendieron cuando oyeron las palabras de Jesús. Pero entonces, ¿qué respondió él? Pasemos directo al 14. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caen en un hoyo. Miren lo delicado de seguir un ministerio que no divide correctamente la palabra de Dios. No es solamente, no, yo estoy allí, sí tiene unos cuantos errores, pero yo continúo allí, no. Lo delicado es que usted va a caer en un hoyo por haber seguido a un ciego. Terrible. Ustedes sí me están entendiendo lo delicado de esto. Usted va a caer en un hoyo por seguir a un ciego. El trazar correctamente la palabra de Dios es una de las tareas más delicadas. Es como el trabajo de un cirujano. Completamente, es que eso tiene, por eso lo pusieron en los 5 ministerios. Esto es un don. Porque si usted no tiene ese don, sino que usted oye una prédica y la repite, usted lo que tiene es conocimiento, no revelación. Un maestro, por eso están los 5 ministerios. Acuérdense, 5 ministerios para la edificación del cuerpo. Dentro de ellos están los maestros. Un maestro de la palabra de Dios es un llamado. Y aparte de eso, un llamado, hay unción sobre esa persona. Y eso se nota. Si no, usted estaría hablando lo que oye de otra persona. Usted tiene mucha información, pero no tiene revelación. Y entonces, ¿qué tiene esto que ver con el perdón, Suana? Estoy perdida. No me citaste aquí para ver cómo era el cuento del perdón. No se preocupen, sí tiene que ver y mucho.
sí tiene que ver y mucho. ¿Qué pasa? ¿Cómo se divide entonces, Suana, correctamente la palabra de Dios? O sea, si me trajiste aquí y me estás haciendo tanto énfasis en el tema de la división, ¿qué sabes que yo no sé? Bueno, usted primero que todo tiene que recordar y entender también que hay dos pactos principales. Un pacto que ya pasó y uno que está vigente. El antiguo pacto ya pasó y el nuevo pacto está vigente. ¿Usted sabía eso? O sea, eso no, sin embargo, se los quiero recordar. Hay dos pactos. Lo primero para dividir las escrituras correctamente es que usted no se le olvide que hay dos pactos. El antiguo pacto que ya pasó y el nuevo pacto que está vigente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también tengan claro esto, que a muchos ahí es donde cometen el error. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, estaba vigente el antiguo pacto. Vuelvo y le repito. Cuando Jesús caminó aquí en la tierra, estaba vigente el antiguo pacto, no el nuevo pacto. Y esto es lo que a muchos se le olvida. Él vino bajo la ley de Moisés. Por lo tanto, muchas cosas de las que Jesús dijo, las dijo bajo la ley de Moisés, pero él estaba abriendo una brecha para el nuevo pacto que iba a empezar a regir. Así que ustedes tienen que identificar muy bien porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque fueron escritos después de la cruz de Cristo, en realidad cuentan acontecimientos que pasaron en su mayoría antes de la cruz de Cristo. ¿Ok? Los evangelios, que uno dice, vámonos al Nuevo Testamento y ya abro Mateo, y todo lo que dice Mateo es del nuevo pacto, no, falso de toda falsedad. Es que el Nuevo Testamento yo hablo Lucas, todo lo que dice Lucas es del nuevo pacto, no. Ellos están contando acontecimientos de Jesús cuando vino a esta tierra a vivir con la ley de Moisés. O sea, muchas de las cosas que están en los evangelios están dichas para el tiempo antes de la cruz de Cristo. Entonces, el nuevo pacto no inicia con con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, señor. El pacto inicia en la cruz. Por eso fue que precisamente en la noche antes de ir a la cruz, ¿qué hizo Jesús? Tomó la Pascua, ¿se acuerdan? Partió el pan, cogió el vino y les dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y esta es mi sangre, la cual derramaré por ustedes. Esta es la sangre del nuevo pacto, exactamente, Ana Milena, del nuevo pacto. A lo que Jesús muere, todo lo que ocurre después de la cruz es Nuevo Testamento. Es nuevo pacto. Todo lo que ocurre antes de la cruz de Cristo es antiguo pacto. Y muchas iglesias están tomando cosas que están escritas en Mateo, es cierto, y las están interpretando como si fueran del nuevo pacto cuando fue del pacto anterior. Y tienen a la gente encadenada, esclavizada a cosas que no son ya en este pacto. ¿Me están entendiendo? Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios del Nuevo Testamento, pero cuentan historias antes de la cruz. Por tal motivo, no son historias del nuevo pacto, sino del pacto anterior. Les veo cara de Dios mío bendito, me he equivocado. Sí, todos nos hemos equivocado, no se preocupen, yo vengo de allí. Los discípulos no tenían ni idea, pienso yo, lo que Jesús estaba hablando en esos momentos. Ellos ni siquiera se imaginaban que el día siguiente Jesús se iba a ir a la cruz. Pero hay cosas en los evangelios, vuelvo y les repito, que apuntan a un nuevo pacto. Y yo espero que hasta aquí estemos claros. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer ahora una comparación para aterrizarlos un poco en esto que acabo de decir. En el antiguo pacto, vamos a leer algo
bajo la ley de Moisés. Vámonos todos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, todos nos los conocemos de memoria, las maldiciones y las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por causa de la desobediencia. Voy a leerles Deuteronomio 28, verso 1. Dice lo siguiente. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pongan cuidado en este pacto. Ojo, pongan cuidado. Bajo la ley de Moisés, haga usted primero y Dios hace después. Bajo el antiguo pacto, haga usted primero y Dios hace después. Por eso, Deuteronomio me dice que si yo pongo por obra todos los mandamientos, me vendrán las bendiciones y por eso dice el verso 2 que vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. ¿Ok? De nuevo, bajo la ley de Moisés, primero usted haga todos los mandamientos y segundo, yo lo bendigo. Haga todos los mandamientos, la bendición viene. Esa era la regla. Pero primero usted haga. Por eso, si a usted alguien hoy le dice, mire lo que dice la Biblia, usted no tiene derecho a la bendición porque no está haciendo todos los mandamientos. ¿Qué está haciendo? No está dividiendo correctamente la palabra de Dios. Porque ese verso no le cae a usted, porque es algo que aplicaba. La manera en que lo hacían era para el antiguo pacto. Haga y yo hago. Tú haces, yo te bendigo. No está dividiendo correctamente la palabra de Dios. Está en la Biblia, sí, pero no está en el pacto en el cual usted y yo estamos. El pacto en el cual usted y yo estamos lo encontramos en Gálatas 3. Vámonos para Gálatas 3. Ese sí es el nuevo pacto. De hecho, yo me lo sé hasta de memoria porque es mi versículo estrella. Con ese versículo yo desperté de la condenación. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo se hizo maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que recibiéramos la promesa del Espíritu. Si ve la promesa, en el antiguo pacto es, tú haces, tú te portas bien, yo te bendigo. Pero ese paralelo, mi bendición en el nuevo pacto, la encuentro en ese verso de Gálatas 3:13, donde Cristo se hizo maldición. Cristo hizo, yo recibo. ¿Sí ven la diferencia? En el antiguo pacto, tú haces, yo te bendigo. En el pacto en el que estamos, Cristo hace, yo recibo. ¿Sí están viendo la diferencia, señores y señoras? Cristo hace, yo recibo. Cristo hace, yo recibo. Por eso es que la mayoría de ustedes que vienen de iglesias, muchas de ustedes me han dicho, es que yo tenía o tengo una maldición generacional. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de las maldiciones generacionales? O me echaron una maldición y yo no sé por qué, y no sé qué, y no sé qué. Y yo sí sé el por qué. Porque no le dividieron correctamente la palabra de Dios. Le leen Deuteronomio y usted ve que está en la Biblia, usted lo recibe, pero el problema es que no trazaron bien la palabra de verdad. Y usted entonces empieza a aceptar unas cosas sobre su vida que lo van a llevar a un hoyo, como dijo Jesús, guía de ciegos, llevando a ciegos. Y entonces, con el tema de las maldiciones, hay tanta gente anclada en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no dividieron su palabra. Y en vez de ponerle a usted en el pacto nuevo de Cristo, diciéndoles que ya todo eso se fue, Cristo se lo llevó. Él se hizo maldición por ti. Ya tú no llevas eso, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo.
Nueva criatura eres en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? La gente se libera de eso. Pero no, volvemos y entonces, si hay que hacerle regresión de sus problemas y de sus situaciones, y venga aquí, traigan el balde, vomite y hágalo. O sea, ¿sí me entienden? No, no. Jesús ya lo hizo. Por eso en el nuevo pacto, primero hizo Jesús, segundo, yo recibo. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a mirar otro punto. Hoy les voy a quitar más tiempo. Fue un tema de 8 semanas que yo estudié y para darlo en 3 días, pues me toca, mejor dicho. Entonces, vamos a ir a Mateo 19. Miren esto. Hasta aquí me han comprendido. Perfecto. Vamos a Mateo 19 entonces y voy a leerles desde el 16, ¿verdad? Hasta el 17. Lo que vamos a leer es la historia del joven rico que se le acerca a Jesús. ¿Ok? Entonces le dice el joven rico: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Como quien dice, Rabí, maestro, miren pues, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo para tener vida eterna? Es una pregunta bajo el antiguo pacto. Porque Jesús no había ido a la cruz en este momento. Eleonora, ¿estás conmigo? Que te veo cara de signo de interrogación. Estás conmigo, listo. Esta pregunta, Leo, está hecha en Mateo, Nuevo Testamento, pero Jesús no había ido a la cruz. O sea que esta pregunta está para el antiguo pacto. Por eso le preguntan, ¿qué hago yo para obtener vida eterna? Eso le está preguntando el joven rico a Jesús, ¿ok? Y bajo el antiguo, vuelvo y le repito, usted tenía vida eterna o tenía bendición. ¿Usted qué tenía que hacer? Cumplir todos los mandamientos. Por lo tanto, la respuesta que da Jesús a este joven rico está de acuerdo a la ley que estaba vigente, ¿ok? Entonces, ahora sí pueden entender la respuesta que sigue. 17. ¿Qué le dijo Jesús? Muchachas, necesito saber si están conmigo. Ok. ¿Qué le dijo Jesús entonces? La respuesta que da Jesús no es la respuesta para el nuevo pacto, porque está hablando con un joven todavía en el antiguo pacto. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me llama bueno? Me encanta esa ironía de Jesús y ahora se las explico. Ninguno hay bueno sino uno. Mas si quieres entrar a la vida, guarda todos los mandamientos. Ahora sí entienden esa respuesta. Entonces, muchas congregaciones que no dividen, que no trazan las escrituras, cogen a sus discípulos y le digan, mire, esto lo dijo Jesús, cumple todos los mandamientos. Y te ponen entonces a, es que mira, que falta, que es una locura. Haciendo obras, haciendo cosas, cuando no, esa respuesta no está en el pacto nuevo. Aún estaban en el pacto antiguo. Mafer, ¿estás conmigo? Ok. Muy bien. Y de entonces Jesús le dice, oye, ¿tú por qué me llamas bueno? No hay ningún bueno. Claro, este hombre no estaba identificando a Jesús como Dios. Entonces, por eso Jesús lo corrige, le saca del errorcito que tiene. Mire, si usted es tan perfectico, no me llame bueno, porque si usted me cree como hombre, porque solo hay uno bueno y es Dios, y si usted no cree que yo sea Dios, no me llame bueno, porque solo uno hay bueno y es Dios, mi querido. Un maestro más, un rabí, maestro. No, yo soy Dios. Ok, pero como tú no me estás reconociendo como Dios, listo. No me llames bueno a mí, porque si yo soy Dios, yo soy bueno. Pero como no me reconoces como Dios, entonces no me llames bueno. ¿Quieres vida eterna? Ah, bueno, guarda todos los mandamientos. Como quien dice, sé perfecto. ¿Alguien quiere la salvación? Sea perfecto. ¿Qué tendría la gente que decir? ¿Para qué fue la ley de Moisés, mis señores? Señor, ¿quién va a ser perfecto si nadie puede ser perfecto?
Esa era la idea de la ley. Señor, yo no tengo forma, necesito a alguien que venga y sea mi salvador. Yo no tengo, esa era la función de la ley. ¿Mm? Entonces, no se confundan porque alguien les puede mostrar, miren, cumplan los mandamientos, escrito está lo que dijo Jesús, y usted queda, ¿por qué? Porque no le dividieron correctamente la palabra y se va para un hoyo, si sigue a uno de esos. ¿Mm? Ahora vamos al nuevo pacto, vamos al Nuevo Testamento, debajo del cual usted y yo estamos, bajo el nuevo pacto. Vamos a ver una pregunta muy parecida a esta, no, idéntica a esta. ¿Qué responde Jesús en el anterior pacto? Dice, cumple los mandamientos. Vámonos a Hechos, ¿verdad? En Hechos 16 está el apóstol Pablo. Pasa una situación bien particular, él está preso, hay un terremoto y se abrieron las cárceles y el carcelero pensó, chanfle, se me escaparon todos, oh my God, ¿qué voy a hacer? Me van a asesinar. Acuérdense que con la ley romana, si a usted se le escapaban los presos, vean, lo mataban a usted también. Entonces, ¿qué hizo él? Yo me voy a suicidar. ¿Qué hace? Pablo cuando lo ve dice, no, no lo hagas. No te hagas daño, que aquí estamos. Entonces, este carcelero se le acerca y mire lo que dice entonces el verso 30 de Hechos de los Apóstoles. 17, 30 y 31. Dice lo siguiente. Y el carcelero lo saca y entonces le pregunta, ¿yo qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí se dan cuenta? La misma pregunta del joven rico. El joven rico le pregunta a Jesús, ¿yo qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Antiguo pacto, cumple todos los mandamientos. Nuevo pacto, le preguntan a Pablo, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Están en Hechos 16, 30 y 31. Muy bien. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Sí ven la diferencia? Antiguo pacto, cumple y yo hago. Nuevo pacto, cree en mí y yo hago. Jesús es primero, yo soy segundo. En la ley, tú haces, yo te bendigo. Esto es en el nuevo pacto. En la conversación con el joven rico es pacto anterior. Por eso esa respuesta no es para mí. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? ¿No? Ya pasó la cruz, listo. Vea la diferencia, vea la diferencia. Ahora usted, no es que usted creyó y toda su familia se salvó, no, no, no. Es como el combo familiar, paga uno y comen todos, no, no, aquí no es así. Aquí la salvación es individual, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió aquí? Hombre, gracias a Dios, usted creyó, entonces hay una puerta abierta para que entre por ahí la palabra de Dios y ellos también puedan oír la palabra de Dios, el Cristo que usted recibió, el Cristo que usted predica. Entonces, ¿qué pasa? Reciben a Dios como su Señor y Salvador de la misma manera que usted lo hizo, porque usted entendió que ahora usted es luz y usted no se escondió debajo de una mesa, sino que al contrario se paró firme pagando el precio por su casa y por todos en su familia. ¿Sí se da cuenta? Usted, la luz llegó, usted es la luz. Es la misma Biblia, señores, pero hay que dividirla, hay que trazarla correctamente para que la gente no se vaya para un hoyo, sino que sea exaltado y formado Cristo en ellos. Tienen que tener mucho cuidado porque esta enseñanza no se les puede olvidar. ¿Qué pasó en este ejemplo? En el nuevo pacto, Cristo hizo primero algo en la cruz para que segundo usted pueda recibirlo. O sea, Cristo llevó nuestro pecado para regalarme su justicia. Cristo pagó primeramente la muerte eterna para segundo darme a mí la vida eterna.
El orden cambió. Sí lo están viendo, está claro, el orden cambió. Vamos a un tercer ejemplo. Vámonos a Marcos 11. Hoy vamos a trabajar como siempre. Pues saben que yo trabajo Biblia. Y hoy voy despacito porque les tengo paciencia. ¿Para qué? Porque es un tema que necesito que me quede claro hoy, porque cuando vengamos el próximo martes venimos como metralladora. ¿Ok? Entonces, hoy voy despacito. Marcos 11, del 25 al 26. Me dice lo siguiente. Este Jesús orando. Está aún bajo la ley, recuerden, Marcos está bajo la ley, ¿ok? Aunque fue escrito después de la cruz, voy a repetirles esto como parlante, como disco rayado, aunque está escrito aunque está escrito después de la cruz, cuenta cosas que pasaron antes de la cruz. Entonces, este Jesús orando y dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Con esto sí que han hecho belleceras. Belleceras. ¿Por qué? Este es uno de los versículos que le ponen a la gente. ¿Quiere que Dios lo perdone? Bueno, perdone. Si usted está con este versículo, mírelo, aquí está en la Biblia. ¿Usted quiere que Dios lo perdone? Perdone. Haga usted para que Dios haga. Sí, óiganlo bien. Sí, a usted este versículo que está en la Biblia y le hace que su motivación para perdonar es que Dios a usted lo perdone, déjeme decirle que ustedes no dividieron correctamente la Biblia y van para un 8. Si la motivación suya para perdonar es para que Dios lo perdone, usted no dividió correctamente la escritura. Miren lo que está diciendo Jesús. Nos ponen este versículo muchas veces. Díganme si me equivoco. Lo ponen cuando vamos a la iglesia. Si usted no ha perdonado, Dios, ¿cómo te va a perdonar? Entonces yo me tengo que obligar a perdonar así a la machete, porque si no, Dios no me perdona. Y la Biblia me está mostrando que este verso es del antiguo pacto. Tú haces, Dios te da. Me voy a demorar, señoras, un poquito. Ahora miren este mismo contexto, pero en otra ocasión. El mismo contexto. Vámonos a Mateo 6. Mateo 6, del 14 al 15. Dice lo siguiente. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará sus ofensas. ¿Sí ven el patrón de la ley? Tú haces, yo hago. Tú haces, yo hago. Ese era el patrón de la ley. Este verso en Mateo 6 también está en el antiguo pacto. Pero ahora vamos a ver, después de la cruz, ¿qué pasó? Efesios 4:32. Las llevo muy rápido. Mire que estoy con una paciencia. Voy bien. Bueno, me alegro. Efesios 4:36. Mire lo que dice. 4:32, perdón, porque ni siquiera 36 tiene. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ven cómo cambió?
Es la misma Biblia, pero después de la cruz los requisitos cambiaron. Después de la cruz no es perdone si quiere que Dios lo perdone. No, 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 no. Eso no es dividir correctamente la palabra de Dios, porque después de la cruz dice, usted ya va a poder perdonar. ¿Saben por qué? Porque Dios los perdonó a ustedes primero y el amor de Dios ha sido derramado en ustedes, el cual los va a ayudar a hacer aquello que en sus fuerzas ustedes no podían hacer. ¿Sí lo están viendo? Ustedes no perdonan para que Dios los perdone. Eso es anterior pacto. Ustedes perdonan porque Dios los perdonó primero. Dios hizo, yo obtengo. La motivación es diferente, completamente diferente. Si usted está perdonando para que entonces, es que si yo no perdono, es que miren, la iglesia me dicen, yo no me puedo ni siquiera tomar Santa Cena porque yo ando por ahí de malhechor, con odio en mi corazón. Entonces le pone a la gente la condenación cuando ese no es el nuevo pacto. En el nuevo pacto, usted va y toma la Santa Cena completamente seguro de que usted es digno de tomarla, ¿me entiende? Porque Cristo pagó por usted y ahora usted recibe a Cristo y poco a poco entonces usted va entendiendo la escritura y se va formando el Cristo dentro de usted para usted hacer lo que Cristo le pide que hacer, pero no es usted, lo hace a través suyo. Usted no se tiene que forzar a perdonar. Dios va trabajando en usted a medida que las escrituras se van haciendo verdad en su vida, a medida de que usted va entendiendo la palabra, usted va entendiendo que usted pertenece a otro, que usted tiene un ADN diferente. Si usted no ha podido perdonar, entonces, Juana, no me puedo bautizar si no he perdonado, no puedo tomar la Santa Cena si no he perdonado. Si tengo en mi corazón rabia, no, claro que sí. Dios pagó por tus pecados gratis. Él pagó por todos ellos en la cruz. Él fue allí para darte su perdón. Y aunque no hayas perdonado, aún tu corazón puede recibir lo que Cristo ya hizo por ti, porque seguramente quizás no has perdonado, porque tú no has entendido la doctrina de Cristo. Pero a medida entonces que tú vas entendiendo la doctrina de aquel que te salvó, tu corazón de piedra, tu corazón que tiene rabia, tu corazón que tiene odio, se vuelve ese corazón de carne y empieza ahora la ternura de Dios a moldearte, empieza la ternura de Dios a hacerte capaz de hacer cosas que tú antes no creías que fueras capaz de hacer. Tú no puedes perdonar en tus fuerzas, pero sí puedes perdonar a través de Jesús. Cuando tú entiendes que Jesús también pagó por ese al que tú odias, que si no recibe a Cristo, ora para que lo haga. Eso es lo que quiere decir Jesús. Ora por tus enemigos. Lo que quiere decir, mira, entiende, él estaba bajo el poder del maligno. Él era un hijo en desobediencia. Ora por él para ver si quizás se convierte y pueda alcanzar misericordia como tú la alcanzaste. Yo no perdono para que Dios me perdone. Yo perdono porque entiendo que Él me perdonó primero. Entiendo que Él me... Les estoy diciendo que el perdón no es importante. No. Les estoy diciendo que lo más importante es que entiendan primero el significado de la cruz. Porque sin entender el significado de la cruz, ustedes no van a poder ser segundos si no creen que Dios ya lo hizo primero. ¿Comprenden? Vamos a otro ejemplo para terminar. Ese se lo saben todos. Vamos a antes de la cruz. Vamos a Marcos 12. Veo caras. Veo caras felices. Veo caras que no sabía esto. Veo caras de que sí lo sabía, o sea que voy bien. Yo lo sabía. Y veo otras que, wow. Entonces, espero que esta enseñanza sí esté calando. Marcos, ¿qué? Ya voy para allá. Marcos 12.
Vámonos a Marcos 2. Marcos 12. Vamos a hablar del 30 al 32. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice Jesús. Mire que este mandamiento también es después de la cruz. Dios, antes de la cruz, Dios está citando Deuteronomio 28. Miren cómo era de teso bajo la ley de Moisés. Que alce la mano quien pueda hacer este versículo para ponerlo como niño Dios en el pesebre. Que alce la mano quien puede hacer esto. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo. Este es el principal mandamiento. Ninguno puede hacer esto. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Solo Cristo, solo uno que caminó en la tierra lo pudo hacer, pudo cumplir este mandamiento. Por eso la conclusión del libro de Romanos, Pablo dice muy claramente, ni los paganos, ni los buena gente, ni los judíos, nadie se salva. O sea, nadie es justo, solo uno, Jesús. Entonces, les estoy diciendo, ¿no hay que amar a Dios? No, les estoy diciendo es que primero hay que entender el orden. En el antiguo pacto, yo hago, Dios me bendice. En el nuevo pacto, Cristo hizo, yo recibo. El versículo 31 no lo voy a explicar hoy por razones de tiempo, arranco con él la próxima, pero vamos a ver, mire, esto es antes de la cruz. O sea, este versículo que me está recitando Jesús aquí, del gran mandamiento, era para los del antiguo pacto. Él no había muerto en la cruz todavía. Está recitando Deuteronomio 18, verso 1. ¿Están conmigo? Ese era el mandamiento para los del antiguo pacto. Pero ahora vamos a ver el después de la cruz. Primera de Juan. Primera de Juan 4, 19. Dice lo siguiente. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¡Wow! 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 Díganme si esto no es liberador. Yo solamente puedo decir, wow, Señor. ¿Lo ven? Antes de la cruz es muy diferente los requerimientos a después de la cruz. Después de la cruz, Jesús hizo primero y usted puede, empoderado en Jesús, ser el segundo, hacerlo después. Antes de la cruz, usted haga primero y Dios hace segundo. Pero no es así. Usted tiene ahora, usted después de la cruz, reciba lo que Jesús hizo en esa cruz. Y entonces usted va a ser empoderado en esta vida para ser como Cristo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en usted y ahora en su corazón está el amor de Dios. Y ahora usted es poseedor del ADN de Cristo. Así que usted no va a poder amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, si primero no ha entendido el amor que Dios le tuvo a usted cuando estiró los brazos en esa cruz y le otorgó su perdón gratis, porque Él pagó su castigo. ¿Quién? Díganme ustedes, ¿quién no se va a enamorar de un Dios así? ¿Quién? ¿Quién no se va a enamorar de un Dios así? ¿Quién no va a querer entonces extender misericordia por los demás? Cuando entiendo que por mí la extendió. Cuando entiendo que en esa cruz pagó por todas las inmundicias que yo también hice cuando era una hija en desobediencia. Entonces, ahora entiendo el amor de Dios en mi vida. Y entonces Jesús, entendiendo su evangelio, me va empoderando para hacer cosas que antes yo no podía hacer. Miren, termino en esto. Si usted no entiende la cruz, vano es el evangelio en su vida. Les repito, si usted no entiende la cruz, vano es el evangelio en su vida. Usted va a seguir patinando con la rabia, con el odio, con el rencor, con la insatisfacción, con la frustración, con el sentirse menos, con todo lo que usted quiera.
Si usted no entiende la cruz, usted no va a entender el evangelio. Por eso el apóstol Pablo siempre empezaba, siempre en el saludo a sus cartas a las iglesias que enviaba, siempre, ustedes mírenlo, en Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, siempre empieza gracia y paz. Usted, gracia y paz. Eso no es una palabra, es que era como una porra, gracia y paz, yupi, yupi, ya. No, no era una porra de Pablo. Pablo le estaba diciendo a la gente, la Biblia no escribe palabras por escribirla, gracia y paz. Solo el que entiende la gracia de Dios puede vivir en paz. Quien no entiende la gracia de Dios no puede tener paz. Por eso Pablo escribía, gracia y paz, hermanos filipenses, le doy en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes, filipenses, por esto siempre escribía gracia y paz. Pablo entendió lo que era la gracia, porque a quien más se le ha perdonado, más entiende. Pablo era perseguidor de los cristianos, acuérdense, los mataba. Y él decía, a mí se me perdonó porque lo hice cuando era ignorante. Y aún a mí se me extendió gracia, yo, perseguidor de mis hermanos judíos, asesinando a la iglesia de Cristo. Y se me perdonó todo esto. Por eso gracia y paz le doy a ustedes. Y lo mismo yo les digo a ustedes, gracia y paz. Gracia y paz. Entiendan la gracia de Dios. La gracia de Dios es la única que le puede traer paz a su corazón. Cierro este estudio con un continuará, pero voy a terminar leyéndoles un poco de una carta espectacular que a mí me encanta, que es la carta a los Filipenses. El mismo apóstol Pablo, que entendió la gracia, o se las dejo de tarea porque ya me les tomé 18 minutos. Filipenses 3. Lean el corazón de Pablo en esa carta. El corazón de Pablo escribiendo esa carta. Pablo decía, Dios mío, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, yo que fui perseguidor. Mafer, lémela, ya vi que la tienes. Sí. Dice, prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto al escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Mira el 2, escuchen el 2. Cuidaos de quién. De los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahí están, los mutiladores del cuerpo, aquellos que le dicen a ustedes cosas que no están en este pacto, aquel que le pone carga a su discípulo diciendo haga aquí, métase por allá, no entendiendo la gracia de Dios. Pablo le está diciendo, cuídese de los malos obreros, lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo, preséntate a Dios aprobado, divide esto, no te pongas debajo de ministerios, solamente porque ahí tienes a tus amistades, a tu familia, y qué horror irme, me va a quedar solito. No, prefiere quédate solito, pero con la doctrina que te enriquezca, que te saque del atolladero en el que estás. Sigue, Mafer, por favor. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ahí está, de la denominación de los fariseos, el ejemplo que le puse. Los fariseos decían esto y mucha gente siguió a los fariseos. Los saduceos decían tal cosa y ahí había gente que los seguía. Y Pablo mismo está diciendo yo, fariseo de fariseos de la secta de los fariseos. Sigue, Mafer. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor.
Stop, Mafe. ¿A cuántos nos han dicho? Ojo, cuidado, estudiar la Biblia, irte a cursos de formación, meterte a la universidad, no, ten mucho cuidado con eso. O sea, el conocimiento no es de Dios. El mismo Pablo nos está diciendo, yo todo lo que tengo, todo lo que aprendí allá con esa gente lo estimo por basura con tal de seguir en el conocimiento de Cristo. Eso que ustedes están haciendo aquí, leyendo la Biblia, invirtiendo tiempo para saber quién es Cristo, ¿ok? Y se los dejo de tarea, léalo. Es una cosa espectacular, Pablo, porque ya llevamos 21 minutos de más. La próxima, hoy les di la introducción, muchos versos sacados de contexto. ¿Sí vieron? Muchos versos traídos al hoy, cuando no tienen nada que ver con nuestro pacto. Ahora sí, la próxima clase o la próxima vez que nos veamos, vamos a ver cuál es el límite del perdón. Porque el perdón tiene límites, sí tiene límites y la palabra misma lo dice. Ese tema de que perdone hermanito y olvide, así a rajatabla no funciona. Eso es Cristo en mí, formándome en mí para yo poder hacer como Cristo es. ¿Ok? Y entonces vamos a revisar. Yo te quiero pedir, Eleonora, el favor que tengas muy en cuenta esta lista, porque la clase que viene el próximo martes, solamente los que vieron esta, para evitar lo que les dije, personas que interpretan incorrectamente la palabra de Dios, porque aparecen a los 20 minutos, a los 15 y se toman sencillamente una frase y con esa se van. No, aquí somos serios en la enseñanza. Aquí nos tenemos que poner temprano. Hoy dejé entrar algunos. 15 minutos después me llegó la última y porque la amo y así ella sabe quién es, la dejé entrar. Pero la próxima clase no, porque ya no voy a ver esta pantalla. Hoy estoy viendo la pantalla de entrada, pero la próxima no. ¿Por qué, mis señoras? ¿Por qué? Y mis señores, porque a la palabra hay que darle honra. Si usted quiere aprender, honre la palabra, honre el tiempo de los que sí llegan temprano, de los que sí se conectan a tiempo, honre el tiempo. Es con anticipación que se les avisó esto, ¿ok? Entonces yo miro a ver, organizo mi tiempo para estar aquí a la hora que tengo que estar, ¿ok? Entonces espero con ansias, de verdad que todo esta semana, yo les quiero pedir un favor, un ejercicio personal que hagan. Revisen en su corazón a quien aún no han perdonado, gente que quizás no han perdonado. Y ahora extiendan la misericordia que el mismo Cristo les extendió a ustedes. Hagan ese ejercicio en esta semana. Extiendan la misma gracia que a ustedes se le ha sido extendida. No para que Dios la perdone, no para ganar el favor de Dios, sino porque ahora usted sabe que Él lo hizo primero por usted. Ahora usted en amor a ese ser, a ese nombre, usted lo va a hacer con las personas que tiene cuentas aún pendientes en su corazón, ¿ok? Pero la próxima clase, el Señor las bendiga. El Señor les ayude a entender esta palabra con precisión, que como espada de doble filo corte, ¿ok? Gracias, Fer. Y las quiero muchísimo, los quiero muchísimo. Y ahora sí, vamos a orar para irnos. Leo. Señor, te damos las gracias por este tiempo de enseñanza que nos has regalado, Dios. Gracias, Señor, porque una vez más, esa expectativa con la que llegamos, Señor, con esa sed, con ese hambre, Señor, de conocer más, de aprender más de ti, de tus planes, de tus propósitos en nuestra vida, se ha cumplido, Señor. Gracias porque usaste este tiempo, Señor, para hablarnos, para traer libertad, Señor, para romper cadenas que nos ataban, Señor, con enseñanzas, Padre, que hemos recibido, no por mala intención, y lo reconocemos y lo entendemos y también liberamos el perdón, Señor, para todas aquellas doctrinas que han llegado de mala manera a nuestra vida. Pero hoy, Señor, levantamos nuestros brazos en señal de libertad, Señor, dándote las gracias, Padre. Gracias porque tu misericordia se ha extendido tanto, Señor, hacia nosotros que hoy podemos ver cómo vendas se caen de nuestros ojos, Señor. Podemos entender esa revelación, Padre, de que
Nuestro amado Jesús vino a darnos una enseñanza, pero sobre todo Él vino a darnos la salvación, a darnos la libertad a través de ese sacrificio precioso en la cruz. Te damos las gracias, Señor, porque hoy podemos ver con más claridad. Te damos las gracias por esa palabra preciosa que nos dejó el apóstol Pablo, que hoy la tomamos y la atesoramos en nuestro corazón, Señor. Gracia y paz. Gracia, Señor. Entender tu gracia es lo que trae paz a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, para que en esta semana podamos hacer este ejercicio. Nos ponemos delante de ti, nos ponemos a cuentas contigo a partir de este momento, Señor. Entregamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, lo ponemos, Señor, delante de ti. Soltamos, Señor, soltamos eso que nos ha costado durante años, Señor. Tal vez toda la vida hemos arrastrado, Señor, pero hoy lo ponemos delante de ti, a los pies de la cruz, Señor, para que en esta semana y este tiempo de ahora en adelante, tú traigas a memoria, Señor, esos acontecimientos para que podamos recibir, entender y recibir tu gracia, Señor, para poder extender misericordia porque tú lo hiciste primero. Gracias por enseñarnos, Señor, el verdadero amor. Gracias por enseñarnos, Señor, a perdonar, así como tú nos has perdonado, Padre. Te pedimos que selles este tiempo de enseñanza, Señor, con tu Santo Espíritu en nosotros, para que podamos recibir, Señor, esa paz que nos puede dar solamente, Señor, el entender lo que es la gracia, el amor y la misericordia tuya derramada en la cruz del Calvario, Señor. Te damos las gracias, amado Jesús, por la vida de cada persona que se ha conectado hoy, por la vida de los que aún no pudieron entrar, Señor. También bendíceles donde quiera que cada uno se encuentre, Señor. Y gracias por la vida de Suana, Dios, por ungir sus labios, por hablar tu Espíritu Santo a nuestros corazones a través de ella. Te pedimos que esta palabra, así como ella misma lo proclama, como la misma palabra nos lo dice, no quede vacía, sino que cumpla en cada uno de nosotros el propósito, Señor, por el cual hoy nos reuniste en esta enseñanza, mi Dios. A ti sea la gloria, Dios Padre. A ti sea la gloria, amado Jesús, por tanto amor derramado en nosotros, y a ti sea la gloria. También, Espíritu Santo, que te pedimos que te quedes con nosotros el resto de esta semana, trayendo a nuestro corazón convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, para que podamos experimentar la verdadera libertad en Cristo Jesús. Amén y amén.